¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de lujo, tío. Bienvenido a mi casa temporal aquí en Benidorm. El casoplón del Julio, del NutriWilder. Bueno, está bien, está bien. Bueno, tiene unas vistas impresionantes aquí en Benidorm. Está muy bonito, la verdad. Es mi residencia de invierno, aunque sea temporal. Bueno, vamos a hacer otro podcast. Hace ya como unos 2 meses que hicimos el otro. Un poquito más de 2 meses. Creo que fue bastante bien, tanto por parte de redes sociales como al final los temas que tocamos eran muy interesantes, la gente pues le gustó bastante y también se quedaron muchas cosas en el aire, ¿no? Es decir, sabíamos que queríamos hacer una parte 2, precisamente por eso, porque muchos palos nos habría gustado organizarlo mejor, tener unos bloques más definidos y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un bloque de química de cosas que parecen básicas y de verdad que cosas como por ejemplo, ¿qué es un ciclo? Es decir, la gente al final me llegan preguntas, también seguidores nuevos a lo mejor que no están tan instruidos y que no saben lo básico y tienen que saberlo para no cometer ciertos errores. Y lo mismo con el entrenamiento. Iremos a lo básico, pero explicado de forma que de verdad se entienda. Y esto es lo que vamos a intentar hoy. Y luego obviamente iremos a cosas un poquito más avanzadas que al final el que hizo incluso un usuario experimentado de gimnasio de 10 años aprenda. Y ese es el rollo. Al final yo creo que el otro podcast fue un poquito más enfocado en general a lo que surgiese en el momento, fue mucho más improvisado, fue en un momento de, venga, vamos a juntarnos, hacer un podcast y listo. Claro. Y de hecho lo he preparado un poquito más, con un foco un poco más profesional y todo más preparado, sin dejar ningún cabo suelto. Y sobre todo queremos aportar lo máximo posible, ya seas principiante, intermedio, avanzado, sea una persona que sepa muchísimo de entrenamiento o muy poquito. Igual con la química, con la nutrición, queremos aportar y vamos de lo sencillo a lo más difícil también, a lo más complejo. Y sobre todo queremos explicarlo de manera más práctica para que la gente se lleve algo que verdaderamente pueda poner en práctica en su día a día. Claro, eso es. Entonces, primero pues vamos a charlar un poquito para entrar un poquito en calor. También nuestras marcas personales, yo llevo más recorrido que tú, pero la verdad es que tú vas muy bien, estás creciendo a muy buen ritmo, cosa que pues me puedo tirar flores porque te estoy echando un cable con eso. Sí, totalmente. Ya no solo por hacer contenido juntos, sino al final pues analizar perfiles, por dónde tirar pues tu marca personal, sobre todo para ayudar a la gente que tú puedes ayudar. Ya. De nada sirve, por ejemplo, que yo haga contenido de nutrición si soy un fisio. Es decir, totalmente. Y si soy un entrenador enfocado, por ejemplo, en atletas naturales, no tiene sentido que yo hable de fármacos y esté todo el rato, por ejemplo, tirando piedras como hacen otros al culturismo con fármacos. No tiene sentido. Al final tienes que centrarte en la gente que tú puedes ayudar e intentar aportar lo máximo posible. Sí, al final se trata de un poco, cada uno, dar un punto de vista de su tema, de donde él es especialista, de donde tiene su expertise, ¿no? Pero también pues, hablar un poco de nosotros, de cómo nos va y hacerlo de manera relajada, ¿no? Sí. Obviamente hoy vamos a llevar un poquito más de orden, vamos a llevar bloques, eso es. Pero siempre tendremos ese espacio para el debate, para a lo mejor puntualizar cosas que incluso no están, digamos, en los planes, pero bueno, esa es la idea. Y al final, chicos, esto no es un podcast súper profesional, simplemente nos juntamos dos muy buenos amigos que tenemos de muchas cosas de las que hablar y que tenemos muchas ganas de hablar de esas cosas. Y pasa mucho que a lo mejor estamos hablando y tocamos unos temas y da rabia no haberlo grabado en ese momento. Totalmente. Y nos pasa mucho entre nosotros, entonces vamos a sentarnos, vamos a grabar, vamos a charlar, vamos a darle un poquito de orden. Como hablamos poco los dos. Sí, y a ver qué sale. De lujo. Vale, vamos a arrancar. Comenzamos con el bloque de química, Venga, ¿vale? Comenzamos con tu parte y vamos fluyendo. Lo primero, lo más importante y lo más básico. Sí. ¿Qué es un ciclo? Claro, ¿qué sería un ciclo? Es una pregunta que dices tú, uy, qué estúpida. Pero no es tan estúpida. La gente no sabe qué es un ciclo, por qué se llama ciclo y en qué consiste. Es un periodo de tiempo donde se usan unos fármacos con un objetivo concreto. Fin. Lo demás son pijadas. No hay como tal compuestos obligatorios, pero si hablamos de un ciclo de esteroides, lo que tiene que haber, sí o sí, es testosterona. No me valen ciclos de orales, no me valen ciclos de SARMs, no me valen mezclas extrañas. No, lo primero es la testosterona. Y para la gran mayoría de usuarios, con la testosterona es suficiente. Meter
más componentes en la ensalada solo lo hace más complejo, más difícil de monitorizar, porque tú no puedes saber la cantidad de primobolan que tienes en el organismo. Sin embargo, todos los metabolitos de la testosterona sí puedes. Y lo mismo pasa con otros compuestos. Puedes saber cierto impacto que tiene por, digamos, por ciertos marcadores, pero no sabes exactamente lo que está pasando. Sin embargo, tú puedes medir testosterona total, testosterona libre, estradiol, DHT, y hay, digamos, unos parámetros y unos analitos con unas cantidades concretas y unos equilibrios que tienes que buscar para que todo vaya correctamente. Podríamos decir que es como lo más básico para un ciclo, la testosterona, ¿no? Exacto. Y el ciclo no es otra cosa que el periodo de tiempo en el que se van a utilizar cantidades más elevadas que los límites fisiológicos. Que al final un ser humano, un hombre, produce una cantidad de testosterona que nosotros podemos delimitar a través de testosterona exógena entre 75 hasta 150 miligramos por semana. O sea, si lo damos de forma exógena. Y una pregunta, si yo, por ejemplo, soy una persona que pesa mucho más, por ejemplo, si no es lo mismo pesar 60 kilos, medir 1,60 que pesar 100 kilos y medir 2 metros. Sí, para tú conseguir los niveles adecuados que tu cuerpo produce, perfectamente un tío de 70 kilos y 1,60 o 1,70, me da igual, un tío fino, pequeño, puede necesitar más testosterona que tú para conseguir esos niveles óptimos. Porque la testosterona que tú necesitas de forma fisiológica, ya no estamos hablando de lo óptimo para ganar masa muscular, porque tienen, digamos, lógicamente tienes mucho más espacio que rellenar, es decir, mucha más masa muscular que tienes que rellenar para verte grande, para ser competitivo en culturismo, son cosas diferentes. Es decir, la testosterona que tú necesitas para hacer una TRT como tal, para tener tus niveles fisiológicos en rango, no depende de tu masa muscular, depende de otros factores. Entiendo. ¿Y cuánto crees, en base a tu experiencia y en base a tus conocimientos, que debería de durar un ciclo? Esta es una muy buena pregunta. Es decir, en la vieja escuela se hablaba, bueno, que por encima de 12 semanas ya eres un completo loco. Es decir, eres un abusador. Estás utilizando 16 semanas, 20 semanas, estás completamente colgado. Pero no es cierto, porque lo primero es que los esteroides no se pensaron para ciclarse. Es decir, no se pensaron para un uso puntual, sino que digamos que se diseñaron para usarse de forma continuada, para de uso crónico. Eso es lo primero. Lo segundo es que los cambios a nivel fisiológico y de composición corporal que se pueden hacer en 8, 10, 12 semanas son muy pequeños si hablamos de culturismo de competición. Sin embargo, con 16 o 20 semanas puedes conseguir mucho más y de hecho eso te permite abusar menos. Es decir, si yo tengo que hacer un cambio muy grande de masa muscular o de pérdida de grasa o de condición para subirme a un escenario, las cantidades que yo tengo que utilizar en esas 8, 10, 12 semanas es un tiempo muy comprimido. Sin embargo, 16, 20 hasta 24 semanas me permite hacer un uso más controlado, más paulatino y más a largo plazo. Entiendo. Entonces luego también viene la pregunta de oro. Entonces, ¿qué tipo de ciclos existen? Es decir, ciclo y postciclo, que hasta hace unos años solo se pensaba en esa opción. Es decir, ciclo y luego hago un descanso. Muy bien. No te voy a negar que eso es como lo más saludable, ¿no? Es decir, la gran mayoría del año yo soy una persona normal y en cierto punto del año, ¡pum!, hago un ciclo. Muy bien. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que conforme avanzan los ciclos y los años y un hombre se acerca a esos 35, 40, 45 años, su secreción natural de testosterona, es decir, la testosterona que es capaz de producir, cada vez es menor. Y con el uso de repetidos ciclos, uso de, por ejemplo, trembolona,s nandrolonas y otros derivados, los que llamamos las nortestosteronas, inhiben mucho más. Entonces, a los pocos años de hacer estos usos repetidos, aunque sea un ciclo o 2 ciclos al año, tu capacidad para producir testosterona se verá muy mermada y ya no recuperarás bien.
Entonces aparecen estos protocolos de uso continuado, de uso crónico, como es el Blast and Cruise, como es la Blast It TRT, como es, por ejemplo, la terapia basal, y cada uno tiene sus particularidades. El Blast and Cruise está mucho más pensado para competidores, para gente que se dedica a esto al 100%. Sí que es verdad que se ha popularizado mucho entre influencers, entre gente que vive de su imagen, porque no quieren permitirse ese bajón físico, ese, digamos, bueno, ya no es perder masa muscular, es muchas veces perder aspecto, perder calidad muscular, donde pues básicamente Blast es el periodo donde tienes altas dosis y Cruise, periodo con bajas dosis, donde se busca más, pues, digamos, no perder lo ganado, no perder la condición y pues también hacer cierto descanso. Normalmente en ese periodo se hacen analíticas y se ve cómo está todo y si es momento de encaminar un nuevo Blast, una nueva preparación. Vale, para llevarlo todo un poquito más a lo práctico, diríamos que el Blast and Cruise es mucho más interesante para competidores porque le interesa cada vez acumular más masa muscular. Exacto. Sin embargo, un ciclo y postciclo, una vez al año, conlleva que tenga una bajada de rendimiento y una bajada de la masa muscular que tú acumulas. Sí. Entonces, como que tú quieres, como culturista, poco a poco es como una especie de gráfica de, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Sí. Tiene mínimos y máximos crecientes. Es muy buen ejemplo, es muy buen ejemplo. Es decir, cada vez que hagas un ciclo consigues un nuevo suelo. No un nuevo techo, un nuevo suelo. Claro. Lógicamente, en el pico de volumen o de pico de definición de ese Blast vas a conseguir, digamos, tu prime, ¿no? Pero luego vuelves a hacer suelo. Lo importante es que a cada suelo que hagas sea mejor que el anterior, sea mucho mejor. Que vaya en aumento, ¿no? Claro. Igualmente, con el protocolo ciclo y postciclo, si eres un tío que de verdad tiene ética de entrenamiento, hábitos, etcétera, etcétera, el bajón no va a ser muy grande. El problema es, y este es el auténtico problema de los postciclos, es que la gente deja de entrenar como entrenaba en ciclo, deja de descansar como descansaba en ciclo y deja de comer como comía en ciclo. Si tú juntas un bajón hormonal, un bajón de rendimiento entrenando y de frecuencia y de calidad y de intensidad y lo juntas con un exceso calórico, lo que consigues es una recomposición corporal para abajo. Es decir, pierdes peso, pierdes calidad muscular, pierdes masa muscular. Más grasa, ¿no? Y ganas grasa, correcto. O sea, te puede dar incluso un bajón a nivel moral, ¿verdad? Hombre, de autoestima. Eso es lo que suele pasar. Es decir, muchas veces el postciclo no conlleva de por sí y no necesariamente un bajón anímico, pero el hecho de ver que tienes algo menos de fuerza, que digamos que la respuesta al entrenamiento es algo peor, la recuperación es algo peor, hace que te desmoralices y empieces a soltar y a dejar de trabajar la misma intensidad y eso, obviamente, si encima lo haces todo con peor calidad, pues digamos que lo que te devuelve el entrenamiento, es decir, los resultados son mucho peores. Entonces, pues esa recomposición a la inversa, ese irte a la mierda, es mucho mayor y conlleva digamos, una respuesta a nivel moral. Es decir, una depresión, por así decirlo. Sí. Pero que no necesariamente debe ser así. Y mucha gente, de hecho, sigue mejorando en postciclo, sobre todo los primeros años. Y sobre todo, si no tienes un nivel elevado de consciencia, por ejemplo, y no eres suficiente maduro como para verte mal, y no sobrevive a eso. Es que tiene que haber una... Es que encima te sientes menos hombre, ¿no? Te sientes menos hombre porque al final tienes la testosterona más baja. Es que no es necesariamente así. Te sientes como menos viril, ¿no? Un postciclo no es otra cosa que una TRT simulada por fármacos que hacen que tu cuerpo genere suficiente testosterona, la fisiológica, es decir, como una especie de TRT, la suficiente como para amortiguar el bajón, el bajón que ya vas a tener de andrógenos y ese periodo donde está el PCT, digamos, voy a decirlo así, 8 semanas de clomifeno, es el más básico, 8 semanas de clomifeno. Así como dato. Sí, pero que no tiene por qué ser así. Es decir, según lo que se haya usado, los timings son diferentes, según lo que se haya usado y el nivel, las dosis pueden ser diferentes, hay otros compuestos que no voy a mencionar, pero que, por así decirlo, el más básico serían 25 miligramos de clomifeno, que va a hacer que al menos estés en TRT simulada. Vale. En ese periodo,
tu eje se va a recuperar poco a poco y de forma autónoma. Y eso es lo que quiero que la gente, quiero que la gente entienda, que es que el postciclo no recupera el eje se recupera de forma autónoma. Y va a permitir, lo que permite el PCT es que no te vayas a la mierda. Vale. Es que no pierdas la masa muscular y las ganancias, porque si tú cortas ciclo y no haces PCT, de estar aquí, te vas aquí. Es decir, amortigua la caída. Exacto. No hace que tú te recuperes como tal. Exacto. Te permite recuperarte mientras no te vas a la mierda. Claro. Claro. Pero como te digo, llegado a cierto punto de usos repetidos y años de uso de farmacología, uso de esteroides, no te vas a terminar recuperando. Puedes suprimir el eje, ¿verdad? No, el eje ya está suprimido de forma parcial. Y lo que tú te recuperas, en vez de recuperarte, pues eso, hasta 700 nanogramos por decilitro, te recuperas hasta 350, donde estás en el límite inferior, y pues hasta ahí no merece mucho la pena. Hipogonadismo. Sí, es hipogonadismo secundario por el uso de fármacos. Eso es, digamos, el nombre técnico. Vale. Vale, una pregunta que creo que a la mayoría de nosotros nos interesa. ¿Qué es la cantidad total de lo que todo el mundo habla, no? Sí. ¿Cuánto estás usando? ¿Cuánto estás usando? ¿Y qué es lo que se suele usar en términos de culturismo, por ejemplo? Es que es muy diferente. Mira, la cantidad total de esteroides no es la testosterona. Porque dicen, no, es que yo solo estoy utilizando 750 de testo. No, 750, claro, solo de testosterona. Tienes que añadir los inyectables, tienes que añadir los orales. Es decir, todos los esteroides que se usan, tienes que sumarlos al total semanal y la dosis de orales multiplicarla por 7. Ejemplo, si tú estás utilizando 500 de testosterona, pero también estoy utilizando 500 de primobolan, 500 de masterón, 300 de trembolona y 30 de oxa, ahí tienes medio gramo de testo, otro medio gramo de masterón y de primobolan, ya tienes gramo y medio, otros 300 de trembolona, que vamos a contarlo como 300, pero cuenta como algo más, porque es un poquito más potente, ya tenemos gramo 800 y los 30 de oxa son 210, es decir, 2 gramos. Y si tú le preguntas a ese chaval, dice, ¿cuánto utilizas? Medio gramo de testo. 500, pero se está metiendo la de Dios. Claro, ¿cuánto estás usando? 500 de testo. Pero lleva la farmacia entera, el cabrón. Tampoco la farmacia entera, pero sí es ya un ciclo más generoso. Y una cosa que me interesa muchísimo, y esto ya a nivel personal, si tuviésemos que clasificar las categorías de culturismo según lo que usan, más o menos, ¿qué división haríamos? Es decir, por ejemplo, Men's, Classic y Culturismo Open. A ver, obviamente en Open ya hay un salto de dosis clarísimo, pero la realidad es que te encuentras en un regional de Men's Physique gente utilizando 600 de trembolona. Y esa es una puta realidad. Pero sí que es verdad que en total, por lo general, pues hay una división entre Men's y Classic. En Classic un poquito más que Men's, ya te digo que cada vez menos y cada vez se igualan más esas dos categorías, y que por supuesto en Open es una categoría donde sí o sí vas a tener que hacer abuso. Aunque, siendo realistas, en todo el culturismo se hace abuso. En todo. O sea, el culturismo, te diría que no vas a encontrar casi ningún competidor por debajo de 1,5 gramos. Todos se mueven por encima. Y 1,5 gramos no es que sea la gran cosa, pero ya son dosis pues, que a largo plazo conllevan ciertos efectos secundarios, incluso a corto plazo. Y en base a tu experiencia, ¿qué es lo máximo que has visto que haya utilizado una persona? A ver, es que a mí me llega gente de Latinoamérica... Van duro, ¿eh? Muy duro. Y ya no es que vaya duro el competidor en sí, él hace lo que le mandan. Es que ya se ha establecido un estándar en ciertas categorías. Por ejemplo, a mí me llegó un chico Open con 5 gramos. Con 5 gramos, lo peor, la dieta era todo lo mismo, era arroz, pollo, vegetales, sin especificar nada, 6 veces al día. El chico me llegó cagando verde. Sí. Y era un texto de WhatsApp copiado y pegado
Copiado y pegado, es decir, no te esperes un PDF. Me río, pero pobre hombre. Claro, no te esperes un Joder. PDF un poquito currado. Joder, tío. Y en la captura que me enseñó ponía, la semana que viene subiremos dosis. Hasta que se muere, pues. To the moon. Joder, tío. Sí, me llegó muy jodido. Entonces, hay un abuso claro según en qué categorías. Y luego, una cosa que a mí me gusta bastante es que en los últimos años, ¿se me ve aquí bien? Sí, ¿no? Que ya me quiero echar un poco, tío. Estoy un poco hasta el nabo. Vamos a hacer un check. Está la luz roja, ¿eh? Sí, perfecto. En estos últimos años, pues, sí es verdad que se ha profesionalizado mucho todo lo que viene siendo el culturismo, y conforme yo voy viajando y voy conociendo gente, me doy cuenta de que la gente es, bueno, cada vez más profesional y que se está poniendo un poquito de mesura en todo. Es decir, obviamente no te vas a hacer pro en Open utilizando 1,5 gramos. No. ¿Qué va, tío? La gente Eso tiene que... para un regional a lo mejor, ¿no? Sí, y según... Y he visto y conozco gente... Tiene buena genética también. Sí, sobre todo la base de años entrenando. Es decir, no es lo mismo... Pero es que Open ya estamos hablando de otros términos, tío. Exacto. El nivel está subiendo y si tú se lo dices a alguien de vieja escuela, él te dirá, es que no había físicos como los de los 90. Es cierto, pero es que no hubo abuso como el que había en los 90. Ahora no es que los físicos sean mejores, es que hay menos abuso. En términos generales, hay menos abuso. Y si tú hablas con preparadores y culturistas de los años 90, o sea, que competieron, que estuvieron en esa esfera de los años 90, años 2000, te lo dirán. Los que no lo vanaglorian sin sentido un poco. Y es que a día de hoy se sigue abusando, siempre se va a abusar. En el culturismo, o sea, la gente tiene que quitarse un poco la venda, en el culturismo siempre se va a abusar, y físicos como los de Keone, físicos como los que hace Patrick Tuor, por ejemplo, esas mutaciones, año a año, competir cada año y cada año pegar una mutación de ese nivel, no la consigues ni con 1, ni con 2, ni con 3 gramos. Eso la gente tiene que entenderlo. Claro, pero realmente, en términos generales, para mí, yo considero que un abuso es directamente usar. Claro. Ya está utilizando dosis suprafisiológicas. Claro, Ya es un abuso. incluso Ya es algo que tu cuerpo no está preparado para soportar de manera natural, por así decirlo. es que el culturismo conlleva abuso. Claro, Y creo que en parte se le tiene que quitar como ese... Es que ha aparecido un poquito... Esto ya es otro tema, pero bueno, nos hemos ido un poco, pero no me importa hacer un pequeño riachuelo. Se ha abierto como ¿cómo decirlo? Una tendencia por redes sociales de mirar mal al culturismo porque conlleva abuso. Es que es lo que es. Y el ciclismo también. Y según qué deportes, el deporte de trail, por ejemplo, el running, a nivel alto, ahí se utiliza mucho, ¿eh? Y se utiliza mucho. En todos los deportes, todos. Yo he visto ciclistas con 2 y 3 gramos de esteroides, con hormona de crecimiento, con insulina, porque también el nivel es muy alto y te das cuenta de que todos de tu alrededor usan. Claro, pero en culturismo lo que tenemos es que es muy visual. Exacto, porque nosotros somos frikis que intentan maximizar todo. No, es un poco loco de laboratorio que intentas, y esta serie, y este ángulo, y si lo hago así, ¿sabes? Totalmente, tío. Pero es que creo que en parte lo romántico del culturismo es eso, y ahí englobo el culturismo natural también. Es decir, a mí me gusta juntarme con gente que hace culturismo natural por eso mismo, porque despejas la X de la farmacología. Entonces ahí yo encuentro mucho que aprender, de ti, de Luis, de Herrero, de Juca, toda esta gente, todos estos chavales que venís ahora con una tendencia muy guay de culturismo natural, yo me lo paso pipa, tío. Y la gente que también es de mi quinta, como Fede, por ejemplo, es muy de mi quinta, me parece que tiene 2 años más que yo, ves que se junta con ellos, ves que no le importa que otra persona le... Es decir, se ha desprendido del ego porque quiere aprender. Y eso a mí me mola mucho, es de la gente que me siento a gusto rodeado, y creo que es algo que con los años va a seguir cogiendo fuerza en la comunidad. Tío,
es que tú no has vivido esa época, pero es que hace 4 y 5 años la gente no sabía contar calorías, tío. Ya. Y tú le decías, ¿y cómo coges a un cliente nuevo y le estableces la dieta? Yo lo veo, yo le veo y sé la caloría que le tengo que dar. Hostia, señales de humo. Sí, totalmente. No es nada medible. Claro, vamos a volver un poquito al tema. Pero me ha interesado bastante el tema ¿Vale? de que al final creo que muchas veces si tú siempre te mueves en el mismo entorno y la gente siempre te dice lo mismo y lo que te dice es lo que tú quieres escuchar, Validación. tiene validación. una especie de sego de confirmación Exacto. continuo. Es como Entonces, si tú te mueves siempre con los culturistas naturales basados en evidencia, tío, vale, va a un momento que va a alcanzar tu techo en cuanto a información, en cuanto a conocimiento. Sin embargo, si empiezas a moverte en otro entorno, vas a ver otro tipo de puntos de vista que te van a hacer pensar, te van a hacer reflexionar, incluso vas a aprender de cosas que a lo mejor el culturismo natural no se dan de tan buena manera. Por ejemplo, el posing, tío. Claro. Los mejores posando son los que tienen química, tío. Son los Por eso mejores a mí me posando. gusta el trabajo multidisciplinar. Me gusta llevar un fisio, aunque, por ejemplo, tú eres fisio, aunque me da igual, aunque no hayas terminado te quedan tus asignaturas. Sí. Pero para mí eres fisio. Sí. Igual que para ti, yo soy nutri. Totalmente. Me gusta llevar un psicólogo, me gusta llevar un tío que es experto en posing, porque hay esa, es decir, hay ese expertise. Sí. Y es independientemente de si eres del lado oscuro, lado luminoso, por así decirlo, tienes algo que aportar. Y eso mola mucho. E incluso alguien que está en redes sociales o marketing. Es decir, al final es una visión mucho más ampliada de todo esto. Adam Smith, tío. O sea, la división del trabajo, tío. Sí. Si tú tienes un tío que es bueno haciendo posing, que se dedica al posing. Si tienes un tío que es bueno en nutrición, que se dedica a la nutrición. Sí. De hecho, ¿tú no crees que se podría hacer una carrera entera de culturismo, una carrera universitaria? Sí. Se podría hacer perfectamente y te quedas corto. Una formación, claro. Sí, es que hay de cosas que aprender, tío. Apunta lo que no sé. Pero sí, Chicos, próxima formación. lo que tú dices digamos, del seco de confirmación pasa mucho, por ejemplo, en política. Es decir, a mí una cosa que me gusta mucho es que yo siempre he sabido juntarme con gente de todos los palos, aunque todos se están volviendo de derechas. Bueno, es cierto un poco, pero por la tendencia actual, que lo están girando las tuercas demasiado. No es lo hay mismo. algunos de izquierda que parecen más de derecha que Claro, pero que la porque gente de derecha, cuando tú fuerzas demasiado la máquina hacia la izquierda, al final la gente dice, hostia, es que si no compro todo el discurso, soy extrema derecha. Pero bueno, eso es Próximo podcast de política. otro tema. Sí, por favor. Pero bueno, la cosa es esa, que te puedes nutrir y puedes aprender mucho de gente de todos los palos, y cuantas más áreas toques, mejor. Por eso, bueno, lo que ya hablamos del canal y todo eso que quiero introducir, de gente de diferentes sectores, de diferentes palos. Totalmente. Y creo que la gente también de vieja escuela, veo mucha gente que se está actualizando un montón. Y que si tú a ellos los pones hace 5 años, ellos, hostias, les caerían palos por todos lados. Por decir que no tiene sentido entrenar todo a super series, todo a biseries, triseries, todo estrés metabólico, descansar un minuto entre series, 40 segundos. Claro. Ya hablaremos en la parte de Claro. entrenamiento, hay Pero mucha chicha ahí, tío. eso se lo comerían. Y yo mismo me miro hace unos años y digo, No, está claro, tío. Pero bueno, vamos a retomar. Dale caña. Vale, ¿qué tipos de diferencias, cuáles son las principales diferencias que existen en los distintos tipos de anabólicos que tenemos? Mira, las principales diferencias es que está el rey, que es la testosterona, por así decirlo. ¿Ves cómo? La testosterona, por así decirlo, es la La vieja confiable, ¿no? Es la vieja confiable, es decir, sí, puedes ciclar solo con testosterona, sí, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la testosterona aromatiza, que no es algo malo. Es decir, nosotros necesitamos una cierta cantidad de estradiol para función cerebral, para también función endotelial, función psicológica. Es necesaria, es decir, tiene que haber un equilibrio, pero a partir de cierta cantidad, gramo y medio, depende de la persona, vas a tener que parchear con hidrox de aromatasa o con otros DHT para que eso no se te vaya de madre. Entonces, lo más lógico normalmente pues, es utilizar varios compuestos. Lo más lógico, sobre todo en culturismo, no en TRT, no en terapia de reemplazo, no en terapia basal. Es
decir, hablamos de culturismo, maximizar las ganancias y utilizar los esteroides como herramienta para ello, que son cosas diferentes. Entonces, tenemos los derivados de la DHT, es decir, la dihidrotestosterona, lo cual normalmente son compuestos no con muchos efectos secundarios, no con extras, ¿sabes? Por ejemplo, el primobolan y el masterón, digamos que son como los más limpios, y son como los de segunda orden. Si de primera orden tenemos la testosterona, segunda orden, ok, serían masterón y primobolan. La oxandrolona también lo meteríamos aquí, pero al ser oral lo meto en otro espacio. Luego tendríamos derivados de la testosterona que no son tan interesantes como serían, por ejemplo, la boldenona, que boldenonas, trestolonas, dihidroboldenonas, fuera. Estos son los no-go. Es la que utilizó Virus, ¿no? Sí. O sea, no se puede... Menuda cagada, tío. Sí, es una cagada. La boldenona, pues, tiene una particularidad, bueno, tiene varias, pero entre ellas, eleva el hematocrito, básicamente, por resumirlo mucho, genera daño renal de forma directa. Hay un estudio muy bueno donde se comparan varios usuarios de farmacología, me parece, la muestra no sé si eran 6 u 8 personas, pero en este caso pues es bastante representativo porque un grupo utilizaba testosterona y dianabol, que no es que sea un muy buen compuesto, ni que sea de lo más limpio, de hecho es de los peores orales, y el otro grupo, a igualdad de dosis semanal, utilizaba testosterona a dosis más bajas y boldenona. Boldenona me parece que eran 300 miligramos. Al cabo de 12 semanas hacían mediciones de perfil renal, creatinina, hacía medición de filtrado glomerular, que es, digamos, la parte de la orina que se filtra, de la sangre, perdón, de la sangre, que se filtra y se forma la orina, ¿vale? Eso es la tasa de filtrado glomerular. Y al cabo de 12 semanas no solo se hacían esos análisis de sangre, sino que también se hacían, lo más importante, pruebas de imagen, ¿vale? Las pruebas de imagen, básicamente, tú vas a ver en esa radiografía, tú vas a poder ver si hay partes luminiscentes, que lo que significa es que hay daño renal. Por simplificarlo mucho. Bueno, chicos, nos estamos echando agua, hemos parado un momentito. Sí. Vale, ¿cuál dirías que es el mejor momento para comenzar a ciclarse? Pregunta dura. Esta es buena, ¿eh? Partiendo de que no se lo recomiendo a nadie, de que es una decisión muy difícil y que yo la hice mal, y de que la mayoría de gente la hace mal. El mejor momento es, uno, que sepas dónde te metes, que estés informado, que tengas claro en la persona que vas a derivarlo, es decir, 100% no lo hagas por tu cuenta, y tienes que seguir varias premisas. Uno, por lo menos 4 o 5 años de entrenamiento natural, progresivo y con mejoras y una base muscular clara. Segundo, que tengas claro hasta dónde, y que tengas claro también lo de hasta dónde es complicado porque los deseos y las metas de uno van cambiando, pero que 100% sepas en un inicio el protocolo. Es decir, normalmente pues se suele arrancar en ciclo post ciclo porque uno nunca sabe hasta dónde se va a ir. Entonces, esas premisas para mí son básicas, es decir, que sepas entrenar, que sepas comer, que tengas hábitos. Es decir, que no sea una cosa de me quiero ir a la playa, me quiero ir a cierto festival. Eso es, o sea, la mentalidad cortoplacista y los esteroides no van juntos, nunca. Porque no es algo a corto plazo, es algo para largo plazo. Si quieres verte bien para la playa y quedarte seco, clenbuterol y fuera. ¿Y no crees que ciclarse es como cruzar una especie de deadline? Una vez la cruza, ya no hay vuelta atrás. No es exactamente así, porque de las primeras veces sí puedes volver atrás y hacer una vida normal, pero muy pocas. Normalmente, cuando uno se cicla, experimenta lo que es ciclarse. También te digo que conforme pasan los años cada vez se vuelve algo normal y no notas la diferencia, pero al principio se lo vas a notar. Las congestiones, la fuerza, el hambre, la respuesta
digamos, de los días posteriores, las semanas posteriores, vas a verte cada vez más grande, con mejor aspecto de piel. Y el problema es que eso sí engancha. Eso es lo que engancha. Entonces, probablemente, un primer contacto, y esto lo saben muchos camellos, que son los mismos entrenadores y monitores de gimnasio, que en los puebluchos de Villamierda de abajo te dan el ciclo, y esos son los peores carniceros, ¿eh? Es decir, miramos, uy, este preparador, que no sé qué, ese probablemente lleve más cuidado que el monitor de gimnasio, que es el mismo que te los vende, que le interesa que tú acabes ahí enganchado, porque entonces le estás comprando todos los meses o 2-3 veces al año. Y que te da la primera mierda que pilla, ¿verdad? Y además te va a dar la peor mierda, sí, porque necesita sacar su parte. Y ellos saben que eso engancha, que eso, una vez que lo hagas, es muy difícil que tú vuelvas a los tiempos y el poquito a poquito y poquito que es el culturismo natural. Muy difícil. Y aparte se lo dan a chavales que normalmente pues tienen o problemas de autoestima, o no quieren tal, o no tienen esa base, porque cuando tú encuentras a un tío que lleva muchos años, que está fuerte, que sabe entrenar, que tiene buenas marcas incluso en básicos, es muy difícil que tú le convenzas. Ya. Si hace esa elección, es una elección muy meditada. Yo creo que en mi caso, que puedo hablar un poco desde mi experiencia, Sí. yo levanto fuerte, o sea, Sí. muevo pesos bastante altos, y más o menos tengo una buena masa muscular, tengo una buena genética, y yo no me planteo... Sí, me dan ganas porque, coño, ves todos los culturistas que están súper grandes y dices, joder, ojalá así. Pero realmente yo no tengo tantas ganas de ciclarme ni nada de eso. Y creo que incluso es una cosa que si yo algún día hiciese, sé que no hay vuelta atrás, tío. Exacto. Pero no Incluso, porque no te recuperes de eje, sino por la huella psicológica que te deja, claro, de, joder, tío, es que después de entrenar a pelo y habiendo dormido 4 horas, ¿cómo no voy a volver a entrenar habiendo dormido 8 horas y con 400 de cafeína? Ya. Es que es algo así. Es que la gente se cree que cosas como el tabaco producen adicción por la nicotina, pero es que, tío... En parte sí, pero también... ¿Qué hay peor que la nicotina? O sea, ¿qué hay peor que te haga más adicto que verte tú en tu prime, tío? Más fuerte, mucho más viril. Y en parte sí que, claro, la parte de viril, tío, la parte conductual, no es tan evidente, pero se retroalimenta todo. Es decir, verte mejor, es como lo que se dice de el atractivo del dinero, ¿no? Ya no es tanto el dinero por poder comprar o bienes y servicios, es el camino. El construir, el ser un empresario, una persona de éxito, conlleva una serie de acciones que te retroalimentan positivamente, totalmente, que te hacen más fuerte, que te presentan problemas que tienes que superar. Pues con la testosterona es un poco lo mismo. El verte bien, sentirte bien, currártelo. Además, cuando recibes rápido, es más sencillo que pongas de tu parte. Es decir, es mucho más sencillo que comas, entrenes. Por eso yo recalco la parte de los hábitos, de ser una persona que entrene bien, que coma bien. Porque... Y recalco el descanso, sí, o sea, es una pata que falla a muchos. Entonces es mucho más sencillo que te entregues y que recibas. Entonces, esa virilidad es un poco de muchas maneras. Luego hay gente que está muy fuerte y que son unos... y que no tienen ningún tipo de, si actitud masculina. Si se te presenta el caso de que un cliente que es natural, sí, quiere usar esteroides, sí, y no sabe ni comer bien ni entrenar bien y tiene un cuerpo que no está a ese nivel como para empezar a usar, sí. ¿Tú qué le dirías? Lo primero que le diría, tendría una conversación muy similar a esta, de la que estamos teniendo. Y de hecho, eso que me pintas es muy común. Es decir, me viene mucha gente queriendo utilizar sin tener esa base. Y normalmente pues le hago ver que no son necesarios, pero también te digo que si no lo hace conmigo, lo hará con otro, entonces yo intento ponerle la zanahoria delante del burro, delante del asno. Es decir, vale, no tengo ningún problema con que usemos, pero más adelante. Vamos a trabajar esto, que esto es lo importante, vamos a conseguir una serie de hitos a nivel masa muscular, a nivel de hábitos, y si usamos, perfecto, pero probablemente el físico que tú quieres es conseguible
de forma natural. Totalmente. Entonces, aquí está la clave. La gente no quiere utilizar esteroides. No quieren. La gente quiere las mejoras que ofrecen los esteroides a corto plazo. Entonces, si tú no te enfocas en hacer todo lo demás que trabaja un físico, que construye un físico, es imposible que lo mantengas después de utilizar esteroides. O te vas a hacer una persona, o sea, un adicto, y que tus mejoras solo vienen de utilizar esteroides porque tapan todas tus carencias de entrenamiento, nutrición, descanso, hábitos. Realmente una conducta hedonista, ¿no? Se puede considerar hedonista, porque es sí. como quiere el corto plazo ya, no quiere hacer el trabajo, Sí. quiere los resultados, pero no quiere hacer el trabajo. Y por eso acude a ese método. No es que no quieran hacer el trabajo, muchas veces es un autoengaño de que están haciendo las cosas bien, pero lo están haciendo muy a medias. Muy a medias. Y yo caí ahí. Es decir, yo no era un tío que entrenaba bien, ni que comía bien, ni tenía una composición corporal adecuada para estar mejorando, e incluso después de utilizar esteroides. O sea, esa es la realidad. Y muchos caen en ese círculo vicioso y es difícil salir. Por eso yo siempre recomiendo un preparador. Y cuanto mejor, mejor. ¿Y no crees, yo creo que antes más que ahora, pero no crees que hay preparadores o entrenadores que incluso incitan a cualquier tipo de cliente, cualquier tipo de atleta, aunque sea una persona con obesidad, que tiene un largo camino para trabajar por delante? Y lo incitan a que usen desde el primer momento. Puede ser que los haya. Incluso lo hacen como una especie de método para tener marketing detrás, para tener casos de éxito. Puede ser. No es mi caso, por supuesto, pero porque al final, Pero no- mira, a mí me da igual. ¿No has porque visto gente que utilice esta estrategia, de alguna manera? He visto de todo, tío. ¿Sabes qué pasa? Que es que he visto de todo. Y si ya me meto en el mercado latinoamericano, alucinas. Buah. Ahí es como, ni te preguntan. Esto es esto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que esta parte es hacer el trabajo difícil. Es convencerle a una persona que quiere tus servicios de que eso por lo que va a ti, porque muchas veces va a ciertos perfiles de preparadores por la parte de farmacología y no le vas a dar lo que él quiere y le vas a convencer que es de otro modo. Es complicado. Y ya te digo que el problema es que normalmente este cliente hedonista, si no se lo das tú, se va a otro. No te estoy diciendo que se lo tengas que dar, pero es el cómo. Y por eso te digo que muchas veces, e incluso digo, vale, vamos a utilizar ayudas, pero no esteroides. Eso es un camino bastante adecuado para este tipo de perfil, porque es un perfil un poco autodestructivo. ¿Y qué ayudas son esas? Te puedo decir desde clenbuterol, por ejemplo, porque es el quemagrasa cuyos efectos secundarios son más fáciles de parchear, que además el impacto sobre la tasa metabólica basal, ácidos grasos, esa, digamos, lipólisis, lo que es la pérdida de grasa por las 3 vías. Es decir, mira, el clenbuterol tiene 3 vías por las que impacta la pérdida de grasa. 1, aumenta la tasa metabólica basal entre 200 hasta 1000 calorías. O sea, Joder, flipas. 1000 calorías. Sí, es dependiente de dosis, de peso corporal. ¿Cómo dice que se llama? Otra, aumenta la lipólisis, es decir, la liberación de ácidos grasos y presencia en sangre, por lo cual es mucho más fácil que se eliminen, ¿vale? Y otra sería la utilización y el particionamiento de nutrientes. Es decir, con el clenbuterol, cuando tú estás haciendo cardio o estás gastando calorías, es mucho más sencillo que se haga de ácidos grasos que, por ejemplo, de glucógeno muscular. Entonces, te ves más lleno, pierdes más grasa y gastas más en reposo. Eso, bajo mi punto de vista, ojo, esto es muy buen fármaco, y repito, no recomiendo su uso, pero si tenemos que comparar el uso de esteroides, que es como tal, y un fármaco por el cual vas a conseguir perder grasa mucho más rápido y conseguir el objetivo, que al final es perder grasa rápido y ponerte a hacer volumen. Para la mayoría de gente que quiere ese tipo de físico de playa, se puede conseguir perfectamente solo con entrenamiento y nutrición. Se puede conseguir solo con entrenamiento y nutrición, pero si hablamos ya con un fármaco, el clenbuterol sería la definición que te va a costar
16 semanas, te puede costar 10, 12 y vas a tener el mejor resultado. Y antes vas a poder arrancar con el volumen. Y no tienes que hacer PCT, no tienes que limpiarte de nada, no tienes que preocuparte prácticamente de nada, simplemente con mantener la tensión on point, entre 100 hasta 120 sistólica y diastólica, de 50 a 70, suficiente. Y ya. Otro punto interesante sería conocer cuál es tu opinión respecto al uso de fármacos en mujeres. Es un tema duro también, ¿eh? Mira, hay que diferenciar, es un poco parecido lo que hemos comentado ahora. No es lo mismo para estar por casa que para competir en culturismo. Pues lo mismo es las mujeres para competir hasta bikini que competir en categorías superiores, wellness, figure, woman physique. Es decir, woman physique, figure, ya casi que tienes que aceptar unos niveles de virilización. En woman physique ya es culturismo, o sea, como si fuese el open. Entonces ahí ya, no es que nos olvidemos, hay que seguir las mismas premisas de los compuestos que menos androgenizan, perdón, que menos virilizan, sí, y los más seguros. Pero digamos que se lleva un poquito más allá. Al final las cantidades es de lo más importante. Las mujeres virilizan por 3 factores: compuesto, dosis y tiempo. Puedes utilizar un compuesto que sea muy seguro, como puede ser la oxandrolona, o es de los más seguros, pero si la dosis es muy alta, si la dosis son 30 miligramos, que ya es mucho para una mujer, pues va a virilizar tarde o temprano. Pero eso a lo mejor son 3 semanas o 4 semanas, pues no va a virilizar porque no le da tiempo, pero tampoco consigues una mierda a nivel físico. Entonces tienes que encontrar un equilibrio entre compuesto lo más seguro posible, en un tiempo adecuado que te permita hacer cambios sobre la composición corporal adecuados a la competición y a lo que se exige en ella y a la categoría, y una dosis que no virilice. Yo te digo que con 5 miligramos de oxandrolona, 10 miligramos de oxandrolona se puede conseguir un montón. ¿Se puede conseguir un cuerpo de woman physique? No. ¿Se puede conseguir un cuerpo de wellness? Para el 99% de los casos que no sean una bestia genética, tampoco. Tampoco, porque ya también lo que se pide en la categoría es como lo que ha pasado con el male physique. Es decir, el male physique antes era muy diferente. Ahora mismo son culturistas con bañador, con cierta cintura escapular y ciertas proporciones, pero al final, de tamaño de arriba, es casi un culturista. Totalmente. Es casi un culturista. Y esto es lo que ha pasado con la categoría wellness, perdón, con la categoría bikini también, bueno, y wellness también. Es decir, la exigencia de dureza de punto y de carne cada vez es mayor. Se les ha ido yendo de madre un poco por los cánones de las propias competiciones. Entonces, ¿cuál es mi opinión? A ver, como siempre yo siempre defiendo la libertad. Es decir, mira, si yo quiero utilizar fármacos que lo único que me hacen es mejorar a nivel de estético, fuerza, sensaciones entrenando y resultados en el gimnasio, es mi decisión y soy libre de ello. Pero con las mujeres hay que llevar muchísimo cuidado. Es decir, ya te digo que para mí, por encima de esos 5 o 10 de oxandrolona u otros compuestos, como por ejemplo los Starine también, es un SARM, pero es muy poco androgénico, y en dosis bajas tampoco androgeniza y tiene buenos resultados a nivel de masa muscular. Hay otras ayudas, como por ejemplo el clenbuterol, la hormona de crecimiento, la insulina. Esos compuestos no tienen nada que ver con las hormonas, nada que ver con la virilización y adquirir características masculinas en una mujer, y digamos que, bueno, se puede utilizar. También, por ejemplo, hemos comentado hoy el tema de la L-carnitina inyectable. Es decir, son fármacos y de hecho no es ni doping. Es súper interesante eso, ¿eh? Es súper interesante. Y mejora. Es la categoría que podríamos definir como modulador metabólico. Mejora la capacidad cardiovascular, mejora la pérdida de grasa, mejora el apartacionamiento de nutrientes, es decir, que vamos a utilizar más grasa como energía que el propio glucógeno. Al mantener el glucógeno, digamos, elevado, existe menos posibilidad de perder masa muscular en un déficit acusado. Es decir, hay un montón de ayudas que no son esteroides, que obviamente
los esteroides son los más potentes, pero también son los más guarros, en el sentido de vas a sufrir más efectos secundarios. Entonces en la mujer hay que llevar mucho cuidado. La mujer que elija la categoría wellness, tiempo, calma, mesura, en el preparador que confíes, que ya hayas visto otras chicas que tengan buen desarrollo muscular, pero que no tengan la cara como Mariano. Sí, es decir, me permito el lujo, me doy un lujazo, por así decirlo. Mariano dice. Me doy un lujazo Claro. de ser un poquito tal, pero para que la gente también entienda lo serio que es esto, porque una vez vas, no hay vuelta atrás. Totalmente. When you go black, you never come back. Y tío, una pregunta que se hace muchísima gente, creo que es un mito o no tan mito. Sí. ¿Es verdad que los esteroides te hacen más agresivo? Sí, no. Es decir, hay ciertos esteroides, y las altas dosis también lo hacen, que generan neuroinflamación, generan pérdida de memoria y generan también pérdida en el hipocampo, y también afectan el córtex prefrontal, que básicamente es como la parte del cerebro que se encarga en la toma de decisiones rápida, en el control de los impulsos. Entonces, sobre todo ocurre con la trembolona y con la nandrolona. Son fármacos que, si eres una persona que es mínimamente agresiva o que no sabe controlar sus impulsos, no deberías tocar. Pero la cosa es esta, en resumen. Si eres un gilipollas, eres un gilipollas. Si eres un agresivo, eres un agresivo. Y si eres un agresivo, no tomes esteroides, porque vas a ser insoportable y vas a acabar probablemente cometiendo un error. Entonces, lo primero de todo, pasa por un psicólogo. Si de verdad, pues, tu sueño, tu objetivo vital es ser culturista, ponte en manos de un profesional. Y ten claro también que estas sustancias, trembolona, nandrolona, no son necesarias para construir un físico de competición. Justo hoy he visto una entrevista de Ruth Diesel, donde él decía que él no tomaba trembolona. Él no tomaba trembolona y mucha gente ya la ha tomado, ha visto que no le sienta bien, ha visto que en ciertas situaciones pierde el control. Puede ser un grito, puede ser un golpe en la mesa, Ya. puede ser incluso perder control con la comida. O sea, es decir, son impulsos momentáneos, de que te dé un ataque de ansiedad y te comas la de Dios. No siempre es tu pareja, no siempre es una pelea, no tiene por qué ser eso. Pero son cosas que tú, de forma natural o de forma normal, no reaccionarías de ese modo. Tío, y una pregunta. Siempre veo gente culturistas que están como muy rojos, parecen como Hellboy. El personaje de la película, Hellboy. Sí. Súper, súper rojo. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe? Eso ¿Hay algún esteroide en especial Sí, que varios. produce...? Todos lo hacen, es decir, todos aumentan la producción de glóbulos rojos, todos, pero algunos más que otros. La bolderona, por ejemplo, es uno de ellos. Y el exceso de glóbulos rojos espesa la sangre y puede ser una de las causas del daño renal. Puede ser. La trembolona también. Es decir, normalmente hay una... En el caso de la bolderona no se cumple, pero hay una especie de relación entre lo potentes o los efectos beneficiosos que tiene un esteroide y lo que afecta a la serie roja, pero esta relación no siempre se cumple. Pero sí es básicamente pues, que producen más glóbulos rojos y que al final pues, hay una pequeña, no pigmentación, pero se ve un color más rojizo en la piel. Vale, hemos hecho un break para ver si tenía batería la cámara, etcétera, etcétera. Y ya vamos a entrar con el bloque de entreno y fisiología. No sé si quieres un poco hacer una breve introducción de tu visión. Bueno, por aportar algo antes de comenzar, hacer una especie de disclaimer, quiero comentar que al final mi visión del entrenamiento es basada en ciencia, pero obviamente la ciencia a día de hoy es muy difusa. Dentro de la ciencia existen diferentes opiniones y tampoco me caso con ninguna vertiente ni ningún dato en concreto. Al final lo que tenemos son interpretaciones de estudios científicos. Y hay gente que, por ejemplo, puede hacer interpretación haciendo cherry picking y demás, y se coge 5 estudios de que la creatina es buena y otra persona se puede coger 5 estudios de que la creatina puede ser mala, por ejemplo.
y así funciona el cherry picking. Al final, tú lo que haces es tener una opinión y basas tu opinión en estudios que están cogidos, elegidos a dedillo. Claro. Entonces, muchas veces hay muchos fallos de interpretación de la evidencia en este cherry picking. Pues simplemente lo único que le interesa a esa persona es alimentar su narrativa. Exacto. Es decir, no, es que yo pienso que la creatina es mala. Entonces, sí, voy a ver qué estudios. Me da igual, eso pasa muchísimo con las dietas keto y las dietas carnívoras, los alimentos, digamos, animal based. Pasa muchísimo. Luego cuando te das cuenta de que son en ratas o que los estudios son una basura. Entonces, vamos a empezar con el bloque de entreno. Primero de todo, ¿cómo de importante es aplicar la ciencia al entrenamiento? pues a ver, tan importante como que cada vez que nosotros damos un paso al siguiente nivel en el entrenamiento, ¿no? Vamos cogiendo masa muscular, vamos aumentando nuestra masa muscular, cada vez es mucho más difícil ganar masa muscular. Son rendimientos decrecientes. Sí, al final la gente siempre va a tener las mismas visiones. Y no será tan importante cuando los mejores físicos del mundo, de los años 90 o 80, nadie aplicaba la ciencia al entrenamiento. Yo tengo mi propia visión de eso. Yo estoy en desacuerdo, porque al final, tío, vale, cuando nos vamos al mundo de la química, ¿qué parte de ese físico realmente no es un abuso de esteroides como he hablado recientemente? Realmente, cuando metes el factor de esteroides, ya todo es muy confuso. Y no sabes si esa persona está haciendo las cosas bien del todo con el entrenamiento. Entonces, sí, no. Entonces, sí es cierto que todos los caminos llevan a Roma, pero yo prefiero ir a Roma en Ferrari que en un Peugeot 208, yo qué sé, me lo invento, ¿entiendes? Sí. Yo pienso también que, obviamente, el introducir los esteroides hace todo mucho más difuso, pero incluso en todas estas épocas estaban los gurús del entrenamiento. Mike Mentzer, Dorian Yates, es decir, algunos, por ejemplo, como Arnold, más proclives al volumen de entrenamiento, otros a volumen bajo, a intensidad, selección de ejercicios. Vemos ejercicios que se utilizaban que eran muy raros y muy poco eficientes, como por ejemplo el pullover con mancuerna, todo este tipo de ejercicios, y que obviamente todo funcionaba de forma parcial, y los esteroides es un maximizador de resultados. Y yo estoy de acuerdo 100%, y vamos, pensamos muy similar en el sentido de que la ciencia del entrenamiento es súper importante, pero te puedes poner muy fuerte si cumples ciertas bases, y no es la ciencia del entrenamiento. Ya. Esto lo hemos hablado un montón de veces. Ya, pero lo que vengo a decir, al final hay niveles de ciencia, ¿vale? Es decir, un nivel básico es duerme 8 horas, y eso está demostrado por la ciencia también. Claro. ¿Vale? Un nivel básico es come con un superávit calórico si quieres ganar masa muscular, eso también está demostrado por la ciencia. Y otros niveles son, por ejemplo, cuánto tienes que descansar entre serie y serie, qué frecuencia tienes que hacer en el entrenamiento. Sí. Incluso dentro de todos los ejercicios que hacemos, por ejemplo, para pectoral, qué perfiles de resistencia son más interesantes para el pectoral. Porque, por ejemplo, como bien, bueno, eso ya es indagar un poquito más, pero, por ejemplo, el pectoral sabemos que cuando, por ejemplo, hacemos un press de banca, donde más brazo de movimiento tiene y, por tanto, mayor implicación, es cuando estamos con la barra lo más cercana al pecho posible. ¿Entiendes? Claro. Entonces, si sabemos que justamente aquí es donde más se implica el pectoral, tenemos que tener en cuenta que el ejercicio, normalmente donde tengamos un mayor énfasis en el estiramiento, nos va a beneficiar. Que tampoco son la panacea, ¿vale? Pero al final es interesante conocer la ciencia porque cuanto más datos tengamos, mejor. Vamos a poder aplicar los entrenamientos, vamos a poder hilar más fino, y es lo que yo siempre digo, un 1% no es relevante, pero este 1%, este otro 1%, este otro 1%, al final sí que acaba siendo relevante, sobre todo cuando eres avanzado. Exacto. Cuanto más avanzado eres, más relevancia tienen este tipo de detalles. De hecho, a un novato tú lo pones a hacer una full body con 4 o 5 ejercicios y te mejora. Y de hecho es súper común las rutinas de, pues eso, todos los básicos, todos juntos, unos curlers y unas extensiones, y ya está. Los calisténicos están fuertes. Los calisténicos están muy fuertes. ¿Pero por qué están muy fuertes los calisténicos? Porque cumplen lo básico, que es
estar cerca del fallo y mejorar las cargas. Y si no mejoran, es decir, si no pesan más, se hacen más repes. O un sprinter también tiene unas piernas enormes. ¿Por qué? Pues porque está implicando, aunque parezca que no, también correr implica cierta tensión mecánica. Por el impacto, ¿no? No por impacto, sino por el esfuerzo que tú ejerces, ¿entiendes? Contra el suelo cuando estás corriendo. Y si te encuentras con un atleta que prefiere hacer algo que no esté basado en ciencia, ¿qué haces? Yo siempre voy a intentar a esa persona, a ese atleta, llevármelo a mi terreno. Pero hay manera y manera. Lo mismo que con la química de te comentaba. Exacto. Yo lo que no quiero hacer es que me llegue una persona y dice, pues mira, Pedro, a mí me encanta hacer frecuencia 1. Y a mí me motiva ir al gimnasio y disfrutar de mi entrenamiento, que para mí es mi terapia, mi momento del día único, y hacer frecuencia 1. ¿Tú te crees que yo a esa persona le voy a decir que no haga frecuencia 1, que vamos a hacer frecuencia 3, porque es lo que dice un americano que está loco perdido, ¿entiendes? Sí. No, tío. Yo respeto ese tipo de preferencias. Obviamente, poco a poco me lo intento llevar a mi terreno. ¿Entiendes? Si me dice una persona que no le gusta coger mucho peso y obviamente va a tener que hacer más repeticiones, pues se tienen que hacer más repeticiones. No pasa absolutamente nada. No, yo pienso que también hay que hacer una sensibilización muy progresiva de todo. Sobre todo en gente que lleva mucho tiempo haciendo lo mismo y que le ha generado muchas ganancias y muchos beneficios. Totalmente. ¿Y por qué hay tanta gente hoy en día haciendo solo 2 series por ejercicio? Top set y back off. Vale, esto Para que es... la gente lo entienda, qué es top set, qué es back off y por qué crees tú que está pasando esto. A ver, lo de la top set y la back off realmente no es tan relevante. Sí es verdad que es interesante tener diferentes rangos de repeticiones en un mismo ejercicio, porque al final, coño, va a tener como un doble estímulo. Es como doble estímulo. Doble incentivo a progresar en ese ejercicio. Por un lado, quieres progresar con 5 repeticiones. Exacto. Y por otro lado, también quieres progresar con 8 repeticiones. No es lo mismo que hacer 5 y 5. Quizás eso es un poquito más monótono y puede ser aburrido. Y no solo no puede ser muy aburrido, sino que también después de la primera top set, normalmente en un ejercicio muy demandante, estilo una haka o algo así, o un preso de máquina, es muy difícil que tú o progreses o iguales las repes en la segunda. Es muy difícil. Totalmente. Sí, de alguna manera es como, bueno, realmente le estamos quitando peso porque también estamos añadiendo repeticiones. Y es como que en tu cabeza suena mejor que quitarle peso directamente. Claro, y porque aquí ya hemos hecho un récord, ahora vamos a otro rango de repeticiones donde también puede buscar un récord de la semana anterior. Exacto. Ese es el punto, porque también iguala las condiciones. En ambas estás fresco y estás a un nivel de fatiga X, después, segunda serie, ¿no? Yo lo siento así porque yo soy un tío que palma bajo muy poquita fatiga y palmo enseguida repes. Totalmente. Y respecto a lo que me has comentado de que ahora se ha puesto de moda meter 2 series por ejercicio, es que yo sí que le veo sentido, tiene un porqué detrás, aunque se haya puesto de moda y mucha gente lo hace por hacer, simplemente porque se ve a su influencer favorito hacerlo. Y realmente, sobre todo se ha puesto de moda el culturismo natural, ¿vale? La escuela un poquito más de Reino Unido y demás, Sí. ¿vale? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos 6 series o 9 series de entrenamiento en un entrenamiento de espalda para el dorsal, ¿no tiene más sentido que haga 2, 2 y 2 en vez de 6 a un mismo ejercicio? Ya. Al final también se ha demostrado, la ciencia ha demostrado que nuestro ejercicio, nuestro músculo necesita variación del estímulo, que lo trabajes de diferentes planos, ¿entiendes? Sí. Al final, por ejemplo, tenemos músculos muy grandes como el dorsal, que tío, tu dorsal va desde aquí, desde el hombro, hasta tu columna, y luego baja hasta la cresta ilíaca. Es decir, es un pedazo de músculo que tiene unas inserciones muy dispersas, muy diferentes, y según el tipo de ejercicio, los ángulos del hombro donde estés ejecutando ese ejercicio, vas a involucrar un poquito más una zona u otra. Obviamente, si acabas de empezar el gimnasio, no te tienes que rayar por qué zona del dorsal involucras. Simplemente haz remo, punto. Rema, tío. Haz tracciones. Y seguro que va a trabajar tu dorsal. Pero en ciertos contextos determinados, sí es verdad que se puede pulir un poquito más y se puede indagar en, vale, pues me interesa estimular más la zona ilíaca, porque aquí abajo no tengo tanto dorsal.
Vamos a darle caña al dorsal abajo, ¿vale? Entonces eso, en definitiva, para no enrollarme, si yo tengo 6 series para un ejercicio, o sea, para un músculo, si tengo 6 series para un músculo, un día, tío, ¿por qué voy a hacer esas 6 series en un mismo ejercicio? Y yo pienso que también es algo psicológico. Vamos a hacerlo en 3. Si tú tienes 6 series de tu mismo ejercicio, llega un punto que a la tercera o cuarta no te motiva. Lo haces por hacer. No te motiva, tío. Lo haces por hacer. No te vas a pegar fuego. Y de hecho, lo más seguro es que conforme avanza la tercera, cuarta, quinta serie, ya vayas en detrimento de calidad de calidad de series y de repes. Vamos, es como lo veo yo. Es como, yo qué sé, tío, es como si te estás comiendo, no sé, como si te comes unos helados, ¿vale? Sí. ¿Qué te vas a comer? O unos bombones, ¿vale? Te comes unos bombones. Sí, al tercer cuarto bombón ya no te sabe. Tío, tú no quieres 5 bombones de chocolate negro. Quieres uno de chocolate negro, otro de caramelo, Sí. ¿entiendes? Sí. Otro de suchar, que es diferente, te aburre. Sí. Entonces, al final, si tienes 2 series para cada ejercicio, si quieres hacer 6 series en total para un músculo en concreto, pues mucho más, aparte de que te motiva más, va a trabajar tu músculo desde diferentes planos y por tanto va a ser mejor el estímulo. Aparte es más divertido. O sea, ¿para qué Claro. mentirte? Son en vez de 6, 2, 2 y 2, son 2 oportunidades más de ejercicio donde me puedo superar cada semana. Exacto. Y donde puedo mejorar la técnica, donde puedo mejorar el setup, donde me puedo hacer más estable, más tenso. No sé, a mí me da más gozo, ¿no? Es decir, poder tener más oportunidades de mejora. Y ya yéndonos a algo que, como hemos comentado, ¿no? Queríamos ir a algo más básico, más para todo el mundo. Algo que creo que la gente no sabe. Y la mayoría de gente no lo sabe. Incluso gente que se dedica a esto no lo sabe. ¿Cómo ocurre la hipertrofia y cuáles son los mecanismos principales? Vale, aquí la gente se piensa que puede ser por daño muscular, que puede ser por fatiga, estrés metabólico y 1000 historias para no dormir, pero la realidad es que a día de hoy lo único que sabemos con certeza que produce hipertrofia, el estímulo originario, es la tensión mecánica. Eso es la base. Esa es la base del estímulo. A raíz de esa tensión mecánica se produce un montón de mecanismos fisiológicos que desencadenan en la hipertrofia, en última instancia, ¿vale? Y de factores que, al final, eso es el origen. Claro. Después, hay que ver cómo está tu cuerpo, cómo de receptivo está, cómo de catabólico está también, ¿vale? Cómo de sensible eres a ese estímulo. Todo el mundo habla de la tensión mecánica, pero ¿qué es realmente esta tensión mecánica? Pues pero la tensión mecánica cuando le metes muchos kilos y ya está. Está tenso. Ya está, si le Ah, metes 300 kilos en peso muerto, pues mucha tensión mecánica. Si le metes 350, más tensión mecánica. No, esto no es así. Al final, la tensión mecánica es algo bastante complejo, lo cual no voy a explicar aquí, pero Quiero que aterrices. voy a explicarlo de manera lo más práctica posible para que la gente lo entienda. Nosotros, cuando llegamos a esas últimas repeticiones cerca del fallo en una serie, vamos a contraer el músculo de manera muy lenta. No porque lo hagamos voluntariamente, sino porque de manera involuntaria, ante dar esfuerzo, ante ese esfuerzo que nos cuesta superar esa resistencia, la contracción es muy lenta y eso va a generar mucha tensión mecánica en las fibras musculares de manera individual, ¿vale? Cada fibra muscular recibe esa tensión y ese estrés, ese estímulo, produce esa señalización anabólica. ¿Entiendes? Un montón de hormonas al final. Claro. Entonces, cuando nosotros estamos ahí a tope, en las últimas repeticiones, luchando la repetición al máximo, es cuando más tensión mecánica se genera, ¿vale? Es cuando más fibra unidad de alto umbral activamos y cuanto más tiempo bajo tensión pasamos con esa fibra activada. Vale, y esto ya es una pregunta que tengo yo. ¿Qué tipos de fibras existen y cómo se estimulan cada una de ellas? Vale. Te he metido un lío, No contaba con esta pregunta, pero bueno. Te he metido en el lío. Vale. Básicamente, de manera un poco reduccionista, tenemos, por un lado, fibras tipo 1, ¿vale? O de contracción lenta, que son las oxigenadas, las que tienen más riego sanguíneo, las que utilizamos, por ejemplo, cuando corremos, cuando hacemos deporte, o simplemente cuando mantenemos una posición de manera estática, porque son fibras más tónicas, ¿vale? De mantener la postura. Y luego, por otra parte, tenemos fibras tipo 2,
que son las blancas, que son las de contracción más rápida, ¿vale? Que estas son las que utilizamos cuando hacemos entrenamiento con pesas, ¿vale? Son las que nos interesan hipertrofiar. ¿Por qué? Porque son las fibras que más capacidad de generar volumen, de crecer, tienen. Entonces son las que más nos interesan. Y en específico las tipo 2B. Las tipo 2B, que son las, por así decirlo, cuanto menos repeticiones son las que más se involucran. Vale. Las tipo 2B. Bajo esa premisa, un powerlifter sería el sujeto idóneo, ¿no? Sí. Pero luego otros factores para generar la máxima tensión mecánica no los cumplen, porque ellos suelen trabajar a bajo RPE. Es que el problema de la fuerza es que se ha visto en estudios que no es conveniente quedarse muy cerca del fallo. Ya, para generar esas Exacto, adaptaciones. exacto. Porque al final casi todos los deportes de fuerza se basan en adaptaciones neurológicas. Y también de ese skill practice, ¿no? De practicar. Repetición de gesto. Entonces, tío, si tú, por ejemplo, tienes frecuencia 4 de banca, obviamente te tienes que quedar lejos del fallo. Ya, pues si Vale. no te vas a recuperar fatal. Entonces, un poco también... Es un equilibrio. Sí, pero básicamente, en definitiva, hay fibras que son pues, más para correr, para mantener posturas, para andar, todo eso, para nuestro día a día, que son las fibras de contracción lenta, y otras que son las fibras rápidas, las que utiliza un halterófilo, las que utiliza un sprinter, las que utiliza pues, un culturista, por ejemplo, ¿vale? Vale. ¿Y cuál crees que es para ti, ojo, tu punto de vista, el rango de repeticiones perfecto? Porque, bueno, en la época que yo empecé, lo típico de 12 y 15 repes, ahora parece que rangos más bajos, 8-10. ¿Cuál es para ti el rango perfecto y por qué? Si quieres definir, tienes que hacer más repeticiones. Ya no cuela, ¿no? Si quieres hacer volumen, tienes que hacer menos. No. O sea, es una puta chorrada, la verdad, que siempre se ha dicho. Y la realidad es que es un tema polémico, ¿vale? No hay consenso. No hay un consenso al 100%. Hay mucho debate respecto a esto, ¿vale? Yo no quiero dar una respuesta clara del todo, pero sí es verdad que yo me posiciono un poco en el lado de el modelo de las 5 repeticiones efectivas de Chris Bersley, ¿vale? Vale, explícanos en qué consiste. ¿Qué dice este modelo? Se ha visto en estudios que la carga, el porcentaje de RM idóneo para estimular las fibras de alto umbral, que son las que hemos comentado antes, que son las fibras tipo 2, las que más capacidad de hipertrofia tienen, la carga óptima sería del 85% del RM. Algo que te permitiría hacer 5 o 6 repes. Exacto. Se ha visto que con el 85% del RM, de la repetición máxima, de nuestra fuerza máxima, podemos hacer 5 o 6 repeticiones, ¿vale? Depende de qué ejercicio y depende de la persona, claro, pero eso. No va a ser lo mismo hacer un press en máquina que unas elevaciones laterales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, donde más activación vamos a tener son en esas 5 repeticiones antes del fallo, y aparte, esas repeticiones, como son tan lentas, nos va a permitir generar mucha tensión mecánica, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos en cuenta esa premisa y también tenemos en cuenta que cada repetición que hacemos añade un poquito más de fatiga y de estrés metabólico, pues lo más rentable, a nivel de recursos energéticos, sería una serie de entre 5, 4, 8 repeticiones, ¿vale? Aunque también puede usar serie de 10, todo depende del contexto. Ahora bien, si me dices mejor rango, para mí, 5-8. En ejercicios, por ejemplo... De manera reduccionista, 5-8. De manera reduccionista y para, por ejemplo, unas elevaciones laterales, ejercicios más accesorios, un curl de bíceps... Ahí se puede utilizar un rango más amplio, claro que sí. Pero, por ejemplo, yo te planteo una cosa, claro. Tú dices, vale, ¿podemos utilizar 8, 10? Sí, podemos. Ponte a hacer 10 repeticiones en sentadilla. Ya, no gracias, no gracias, no gracias. Depende del contexto, ¿entiendes? Ahora bien, si lo hace el curl de bíceps, claro que lo puede hacer. Claro, y esto al final siempre hablamos de series efectivas. ¿Qué es una serie efectiva y qué es una serie de aproximación? Porque creo que la gente, y lo veo yo con mucha frecuencia, se pasa el entrenamiento aproximando. Aproximan, pero no hacen efectivas. O no las que deben.
De hecho, a mí muchas veces me pasa, me pasa un atleta un vídeo y digo, eso será la serie de aproximación, ¿no? Porque es que ahí no estás ni a 5 repes antes del fallo. Eso es. Entonces, si yo te pongo RIR 1, ¿qué sentido tiene que haga eso como una serie efectiva? No la cuentes como una serie efectiva. Exacto. No se puede contar. No, pero es que tenía 5 repeticiones y he probado este peso y he llegado a la 5ª repetición y claro, como he llegado a las 5 repeticiones, pues ya he parado. No, tío. No es importante el número de repeticiones. Tu músculo no sabe cuántas repeticiones ha hecho. Tu músculo... Sabe cuánto le cuesta. Eso es, tío. Claro. ¿Cuánto le cuesta, tío? De hecho, nosotros siempre aproximamos del mismo modo. Hacemos unas 4 o 5 repes y si se da el caso de que la sientes que no podrías hacer más de 8, la continúas hasta completar la serie efectiva. De hecho, tú lo sabes perfectamente que yo muchas veces estoy contigo, estás haciendo una serie y empiezo a hacer repeticiones, y te digo, corta. Corta, que te va a pasar, tío. Claro, corta porque al final... Te va a las 15, 20... La aproximación no puede ser una serie donde tú lleves las repeticiones al mismo número de repeticiones que la efectiva, porque estás generando fatiga innecesaria. Exacto. Es simplemente una pequeña repetición de gesto para coger la técnica y para sentir la carga. Sí, pero ya no es solo eso, tío, sino que estás haciendo supuestamente la efectiva y, por ejemplo, tienes pautado entre 6 y 8 repeticiones y empiezas a hacer repeticiones y vas por la sexta, tío, y parece que te quedan 10 más por hacer. Claro. Pues, tío, corta. No te quedes cerca del fallo porque seguramente esa serie no vaya a ser tan rentable como subir de peso y hacer una serie efectiva realmente a 6, 8 repeticiones. Eso es. Exacto. Entonces, para ti una serie efectiva es una serie que se queda sí o sí muy cerca del fallo. Una serie efectiva. Si sabemos que el modelo de repetición efectiva de Chris dice que las 5 últimas repeticiones de la serie aproximadamente son las más efectivas, son las que más estímulo producen, pues entonces, si ya conseguimos hacer una repetición de esas 5 últimas, es decir, si ya con un RIR 4 ya haríamos una repetición efectiva, ¿entiendes? Vale, hemos hecho un pequeño corte que le han llamado a Julio. Sí. Vale, te quería preguntar, para ti, ¿cuál es el número perfecto de aproximaciones? El número perfecto... No hay número perfecto, simplemente cuánto de cómodo te sientes tú con ese ejercicio, cómo de caliente, cómo de preparado te sientes para afrontar esa carga, esa serie efectiva. Es decir, si eres una persona que calienta muchísimo y hace un calentamiento previo muy amplio, ya llegas preparado con unas 3 o 4, bueno, 2 o 3 series de aproximación, ya consigues adaptarte a ese ejercicio. Sin embargo, si eres una persona como yo, por ejemplo, que llego al gimnasio y directamente me pongo con la máquina, pues entonces sí que necesitas un poquito más de serie de aproximación. Y necesitas prepararte un poquito más para ese ejercicio, ¿vale? Y también depende, imagino que depende del ejercicio y la carga, no va a ser lo mismo para unas elevaciones laterales que para un peso muerto. Totalmente. Aparte, también tenemos que ser conscientes de en qué momento del entrenamiento estamos. Si es el primer ejercicio que hacemos, obviamente estamos un poquito más frío, necesitamos entrar en calor para activar nuestro sistema nervioso y demás. ¿Qué hacemos? Calentar un poquito más, aproximar un poquito más, ¿vale? A lo mejor si tenemos que hacer, por ejemplo, un remo al principio de la sesión de dorsal, tenemos que hacer unas 3-4 aproximaciones para coger una buena carga, perfecto. Pero si, por ejemplo, estamos en los últimos ejercicios y estamos haciendo un pullover en polea, tío, a una aproximación para ver un poquito la técnica y punto, le tira la efectiva, la siguiente. Y sobre todo no fatigarse en las aproximaciones, es fundamental. Llega un momento que veo gente que aproxima y se agota y digo, ¿qué totalmente. haces? ¿Qué haces? Y llega un momento que no es solo fatiga, sino no es fatiga ni siquiera a nivel muscular, es fatiga a nivel mental, tío. No te puedes tirar todo 3 horas para entrenar, aproximando 5 series para cada ejercicio. ¿Y qué es la hipertrofia regional? Una cosa que me interesa bastante, porque viene mucha gente preguntando, ¿y esta zona? ¿Y cómo mejoro esta porción? ¿Y el hombro lateral? No sé qué. ¿Existe la hipertrofia regional? Sí que existe. Al final, tenemos que entender que al final pues el músculo tiene diferentes inserciones, tiene diferentes fascículos, ¿vale? Por ejemplo, el pectoral. Joder, macho, pues sí, es un pectoral, pero su inserción es todo el haz esternoclavicular, ¿vale? El hombro, o sea, tiene varias inserciones. Bueno, el hombro no, el húmero, más bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el pectoral, si nosotros, dependiendo hacia dónde direccionemos el movimiento,
vamos a implicar mayormente una zona u otra. Incluso no es lo mismo hacer, por ejemplo, un press convergente que un press divergente. Es decir, no es lo mismo hacer el famoso press around, por el cual tú me conociste, que es aquí, ¿vale? Que básicamente el brazo de momento aumenta cuando está en acortamiento, que, por ejemplo, un press de banca de toda la vida, que el brazo de momento aumenta cuando está en estiramiento. ¿Entiendes? Cada ejercicio tiene más énfasis en una zona. Por lo tanto, si por ejemplo tienes más énfasis en acortamiento, pues a lo mejor estás trabajando un poquito más en la clavicular. ¿Vale? ¿Y hay alguna forma, por ejemplo, si estamos hablando de acortamiento, estiramiento, ¿hay alguna forma de elegir en qué zonas queremos incidir más? Sí. ¿O sería ejercicio por ejercicio? Sí que hay forma. De hecho, tenemos aquí un investigador que mucha gente lo conoce, Fuerza Diario, Aitor, que tiene, si no recuerdo mal, varios estudios, uno de ellos con el bíceps, y al final se ha visto que cuando trabajamos el bíceps con flexión de hombro, al nosotros acortar la inserción proximal que se inserta en el hombro, vamos a producir mayor hipertrofia en la distal, aquí, en la que está más próxima al codo. Sin embargo, si sucede al revés, si nosotros trabajamos con el hombro en extensión, ¿vale? Con el codo por atrás, un Bayesian, por ejemplo, lo que va a suceder es que al producir mayor estiramiento en la inserción del hombro, vamos a producir mayor hipertrofia, el estímulo se va a ir a esa parte. Entonces, por llevarlo a la calle, si yo quiero estimular más esta zona, squats, sí, ¿no? Típicos. Con el codo por delante del cuerpo. Y si quieres estimular un poquito más arriba la zona del hombro, pues por detrás. Y eso realmente sí que es interesante, ¿eh? Es muy interesante, es decir, eso te da muchas claves de cómo diseñar un entrenamiento y de individualizarlo a una persona en concreto que tiene sus carencias musculares, sus zonas para mejorar. Y al final se trata de eso. Incluso, al final, debajo del bíceps, ¿vale? Las dos cabezas, siempre que hablamos del bíceps, hay dos cabezas, ¿vale? Y luego debajo está el braquial, ¿vale? Que está aquí, sí, justamente, aquí ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros cuando acortamos, claro, el braquial se inserta, va desde el codo hasta el propio húmero. Es decir, es monoarticular. Lo único que hace es flexión de hombro. Sin embargo, las dos cabezas del bíceps sí que se insertan en el hombro. Es biarticular. Por lo tanto, si nosotros hacemos una flexión de hombro, estamos cortando las dos cabezas del bíceps, de alguna manera vamos a implicar un poquito más el braquial, el que está debajo. Porque no producen tanto estiramiento, no producen tanta implicación esas dos cabezas del bíceps, por lo tanto entra más en juego el braquial. Y es una cosa curiosa porque si tú, por ejemplo, quieres incidir un poquito más en esta parte, le quieres dar un poquito más de forma al braquial, a esta parte que está debajo, puedes hacerlo realmente. Eso es realmente útil, tío. Y seguramente el mismo sistema de análisis lo podríamos llevar a todos los ejercicios, a todos los músculos. Totalmente. Y seleccionar los mejores ejercicios para cada uno de los músculos objetivos. Es que estamos hablando... Por zonas. Sí, es que realmente estamos hablando incluso que, por ejemplo, en el caso del tríceps, según la cabeza se puede aumentar un poquito la activación de una cabeza u otra, o sea, según el ejercicio. Si, por ejemplo, estamos hablando de hacer el tríceps con el codo pegado al torso, podemos estimular un poquito más la cabeza larga, según un estudio de MG, ¿vale? Estrografía. Sí. Y, sin embargo, si elevamos el codo, podemos activar un poquito más la cabeza lateral y media. Una katana. Sí, por ejemplo, sí, supuestamente sí. En katana se estimula más. Interesante, tío. Esto da para otro podcast, ¿eh? Joder, que me puedo tirar un rato, ¿eh? Sí, ya lo sé. Y me queda en la superficie. Lo sé. Vale, y una cosa que a mí me interesa muchísimo porque es algo que se repite con mucha frecuencia, que es el tema del estrés metabólico. Que si es positivo o no es positivo, pero nadie dice qué cojones es el estrés metabólico. Tío, el estrés metabólico no es nada más ni nada menos que cuando nosotros
hacemos un ejercicio, cuando nosotros implicamos a un músculo, el músculo tiene sustancias de desecho, ¿vale? Tiene sustancias residuales que se quedan ahí mismo. Y el estrés que supone, pues eso, se quedan ahí, ¿vale? Son metabolitos, son iones de calcio, y esto se produce cuando hacemos repetición a repetición. Y no lo sé a ciencia cierta, pero imagino que uno de estos metabolitos marcadores sería la creatinquinasa, la CK. Es un típico marcador de sobreentrenamiento. Además, se elimina por la orina. Es decir, todos estos metabolitos se eliminan por la orina y es lo que hemos comentado ¿Pero eso no antes. tiene que ver más con la degradación proteica? No tiene por qué. Es que lo que está ocurriendo realmente durante el entrenamiento es degradación proteica. Bueno. Son sustancias de desecho. La creatinina es lo mismo. O sea, sí que... Es un desecho de la creatina por el hecho de la contracción muscular y el uso del fosfato de creatina. Claro, o sea, vale, si es lo que se queda como sustancia residual después de utilizar lo que es la sustratos, claro. Sí, los fosfatos, la vía de los fosfatos, que es la vía principal que nosotros utilizamos en el gimnasio, pues entonces sí, es una sustancia Te lo digo que desecho. no lo sé ciencia cierta, pero es probable que uno de estos marcadores de uso de... Ahora mismo no caigo, pero luego puede ser, no lo tengo tan estudiado. Luego lo miramos. Pero... El caso es, estrés metabólico. Al reel. Vale, el estrés metabólico no sirve de nada. Vale. No sirve de nada. O sea, lo único que va a hacer es que tú notes el músculo que te arde con quemazón, el típico quemazón. ¡Uah! Es que estímulo tengo. No. El quemazón es simplemente ácido láctico que está acumulándose en tu músculo y de hecho está perjudicando tu rendimiento. Entonces no es nada bueno. El estrés metabólico no es nada bueno. ¿Es algo que siempre se da o casi siempre se da? Sí, claro que sí. El estrés metabólico es una consecuencia de... Es como el daño muscular. Exacto, tío. Es una consecuencia del entrenamiento. No es una condición sine qua non para que haya hipertrofia, no. Más bien lo contrario. Exacto. No. Qué bueno, tío. ¿Y qué es el bombeo? Vale. Porque al final nosotros pensamos, qué bombeado voy, qué buen entrenamiento he hecho. Estos temas hilan muy bien porque van todos de la mano. El bombeo es estrés metabólico, es al final edema, puede ser, o sea, no edema, sino una especie de acumulación de sangre que se da cuando, tu cuerpo está percibiendo que una parte de tu cuerpo está trabajando muy duro. Por lo tanto, va a enviar sangre a esa zona. Y también, al final, si tenemos, por ejemplo, ácido láctico, pues también se pone el músculo mucho más duro, se pone un poquito más lleno, claro. Y dices, ¡guau, qué lleno está! ¡Qué estímulo! De hecho, no sirve de nada. Como curiosidad, normalmente ese músculo pierde vascularidad durante unas horas. De hecho, lo típico de que lleves las piernas, estás muy seco, haces pierna y no se te ve ninguna vena en las piernas porque vas lleno de edema. Es inflamación, tío. Es un proceso inflamatorio. El bombeo es también inflamación. Que al final, cualquier persona que tenga algún tipo de lesión en algún momento, que tenga un golpe, lo que sea, ¿qué pasa cuando te da un golpe? De repente esa zona se llena de sangre. Un morado, ¿qué es? Edema. Sí. Una zona en la cual se acumula sangre para aumentar el aporte de nutrientes a esa zona y que te recuperes lo antes posible. Es decir, es un mecanismo fisiológico que se da de manera natural y que ni siquiera hay que evitarlo. Pero tampoco hay que ir buscándolo con el entrenamiento. Claro. ¿Entiendes? Es un efecto secundario. Y se tiene que dar en la medida justa y necesaria. ¿Y qué son, entonces, para ya rematar, las agujetas? Vale. Las famosas DOMS. El típico tema tan debatido, ¿no? ¿Qué son las agujetas? Como lo del huevo, nunca termina. Nunca termina, tío. Es que, si te soy sincero, a día de hoy no se sabe con certeza, no te puedo afirmar al 100% qué son las agujetas. No se saben al 100%. Pero las últimas investigaciones nos indican que las agujetas son un daño que se da en nuestro tejido conectivo, en nuestra fascia, la fascia que son la envoltura de los músculos, del fascículo muscular, que se da cuando nosotros añadimos un ejercicio nuevo, un estímulo nuevo o, por ejemplo, un rango de estiramiento más amplio, ¿vale? Y la agujeta, sobre todo, ese daño a nivel de tejido conectivo se suele aumentar cuando, por ejemplo, hacemos excéntricas lentas.
Entonces, ¿las agujetas son necesarias? No. ¿Son normales en ciertos contextos? Sí. Si acabas de meterte en el gimnasio, obviamente va a tener agujetas. O una selección de ejercicios nueva. Claro, obviamente puedes tener un poquito de agujetas, pero ir al gimnasio con el fin de reventarte el músculo y tener esa agujeta y buscar esa agujeta no tiene ningún sentido. Porque aparte de que no aportan nada al estímulo de hipertrofia, porque no aportan nada, es daño de tejido conectivo, simplemente, aparte de que no aportan nada, también van a perjudicar el rendimiento. Entonces, si tú tienes 2 sesiones de espalda a la semana y el lunes haces espalda y tienes agujeta el miércoles y el jueves y tienes otra vez espalda el jueves y tienes que ir al gimnasio a entrenar espalda con agujetas, no vas a rendir igual. Con ese dolor muscular no va a rendir igual, no va a poder ejercer la misma fuerza. Entonces, de alguna manera, está bajando tu rendimiento, está haciendo que no apliques tanta tensión mecánica y, por lo tanto, que no tengas tanta hipertrofia. Y al final... Está frenando tu progreso. Y el origen de estas agujetas, ¿cuál dirías tú que es el principal? Yo tengo mi propia forma de verlo, pero ¿cuál dirías tú que es el principal origen? ¿Exceso de volumen de entrenamiento, posesión? Desde luego que un exceso de volumen de entrenamiento va a causar agujetas. Encima, volumen basura, porque al final normalmente es volumen que no se llega, es decir, es acumulación de fatiga, pero que tampoco son series del todo efectivas. Al final, mira, tenemos que entender que las agujetas son simplemente nuestros nervios sensitivos dándonos información de que en el músculo hay algo que se está recuperando. Si nosotros tenemos edema producido por el daño muscular o daño de tejido conectivo, vamos a tener agujetas. Porque lo perciben nuestros mecanorreceptores, lo perciben las terminaciones sensitivas, que hay daño, hay edema, hay inflamación, y por lo tanto vamos a tener agujetas. Yo pienso que también es un infradescanso. A ver, depende, obviamente, si tú no descansas bien, vas a ser una persona que tenga más dolor. De hecho, la mayoría de lesiones van a mucho peor si no descansas bien, si no tienes un buen descanso. O sea, va a estar mucho más sensible, ¿entiendes? Sí. Y respecto al tema del dolor, agujetas, lesiones, ¿cómo de importante es hacer movilidad antes de entrenar? Porque nosotros venimos de la época del Power, donde hacer media hora de movilidad era lo normal. Media se me queda corto, tío. Yo hacía una hora. Yo hacía 45 minutos de movilidad por lo menos, tío. Claro, era casi obligatorio y luego ahora venimos... No, entre calentamiento y no sé qué, no sé cuánto. Sí, una hora. Media hora, 45 minutos. Una hora para tirar la efectiva, claro. Sí, eso sí. A ver, la cuestión aquí es, ¿qué buscamos con la movilidad? Buscamos preparar a nuestro cuerpo a nivel articular para poder afrontar un ejercicio. Vale, ¿qué demandas nos ofrece ese ejercicio? Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer un press de banca, tenemos que tener suficiente movilidad para hacer una abducción de hombro con esta extensión de hombro, ¿vale? Llevar el codo hacia aquí, ¿vale? Hacia atrás. ¿Cómo podemos adquirir esa movilidad? ¿Con una goma? Sí puede, pero... Vale, justo se para la cámara cuando estaba explicando la movilidad. Sí, vale. Estabas explicándome que sin suficiente movilidad de hombro no podrías hacer esta abducción de hombro para hacer este press de banca. Vale, tú quieres hacer un ejercicio, necesitas preparar a tu cuerpo para afrontar ese ejercicio de la mejor manera posible. Tú puedes hacerlo con una goma, adquirir esa movilidad de hombro para hacer un press de banca con esa goma o con otro tipo de ejercicio, o lo que puedes hacer también es coger la barra y hacer el propio movimiento y hacerlo con la barra. Con una microcarga. Con la barra, y luego poco a poco le vas subiendo el peso. Es decir, yo muchas veces soy práctico y digo, ¿para qué voy a estar calentando la rotación externa y mi flexión de hombro cuando, tío, voy a hacer sentadilla? O voy a hacer peso muerto. Claro, no depende. ¿Lo necesito? ¿O para qué necesitas tanta rotación externa si a lo mejor vas a hacer un press convergente y no necesitas tanta rotación externa? Yo pienso que si eres una persona que es muy rígida, que tiene limitaciones de movilidad per se, no en ese músculo que se va a trabajar en ese día,
no específicamente, sino que en general eres una persona pues, con poca movilidad, sí que a lo mejor te interesa una pequeña rutina de movilidad, pues eso, de tronco o de tren inferior, en el caso, pues eso, a lo mejor tenga limitaciones de rotación. Sí, puede ser interesante, y sobre todo para mejorar un poco las sensaciones, ¿no? Que hacíamos, realmente eso hacíamos en el Power, sí. Mejorar las sensaciones, sí. Encontrarte menos rígido o tal, pero realmente, tío, de cara a ser práctico, tío, ¿quieres calentar un movimiento? Calienta con ese movimiento. Es decir, yo quiero hacer press de banca con estos grados de flexión y extensión de hombro. ¿Para qué voy a hacer más grados de flexión y extensión de hombro? ¿Para qué voy a hacer una cosa que no necesito? Ya, en todo caso, a lo mejor quizás esa movilidad mejor hacerla en casa, en otro momento, si lo que quieres es ganar rango, ser una persona como más funcional. Sí, pero que al final, tío, no sé, yo soy mucho más práctico, tío. Y mira que antes me hinchaba a hacer movilidad. Ya. Pero tú no eres un tío rígido. Yo sí soy un tío rígido. Yo sé lo que es. Puede ser que... Y yo sé los cambios que hay de no hacerla a hacerla. A ver, desde luego que depende del contexto. Si tú, por ejemplo, tienes una movilidad de tobillo muy reducida, puede ser que ese trabajo analítico previo a una sentadilla te venga muy bien y haga que cuando hagas sentadilla pues tengas suficiente movilidad de tobillo como para bajar bien, ¿vale? Pero realmente ni siquiera es necesario. Pero sí es verdad que, bueno, en ciertos contextos puede venir bien. Vale. Y, bueno, un tema que me parece súper interesante, que se ha hablado muchísimo, y es la famosa conexión mente-músculo. ¿Qué es la conexión mente-músculo y cómo podemos mejorarla? Vale. Y realmente sí sirve, ¿no? Claro. Vale, este tema está bastante en el aire, no hay consenso. No hay un consenso, no hay una opinión muy clara respecto a esto, pero más o menos lo que se ha visto es que puede ser beneficiosa. Ahora bien, tenemos que entender que ¿qué significa conexión mente-músculo? Es pensar en nuestro músculo y sentirlo, sentir cómo se contrae. ¿No es lo mismo que la propiocepción? Sí tiene que ver con la propiocepción, pero la propiocepción significa más bien que tú sepas dónde está tu mano sin verla, por ejemplo. Yo tengo mi mano aquí y yo sé dónde está y cómo está sin verlo. Eso es propiocepción, ya. ¿Vale? Porque estaríamos hablando más de activación neuromuscular. No es tampoco activación, es simplemente tú sentirlo cómo se contrae, es sensación de contracción. Eso es la conexión mente-músculo. Ahora bien, se ha demostrado que puede tener algún beneficio a nivel de activación, puede mejorar la activación, puede hacer que, por ejemplo, yo active un poquito más mi bíceps y que desactive otros músculos. Por lo tanto, el impulso nervioso se va en mayor medida al bíceps, ¿entiendes? Que es lo que pasa un poco con los ejercicios unilaterales. Si nosotros trabajamos un bíceps solo, vamos a tener mejor impulso nervioso que si trabajamos los dos a la vez, ¿vale? Ahora bien, ¿recomiendo a la gente que haga una conexión mente-músculo en todos los ejercicios? No. Si te vas a poner a hacer una sentadilla con conexión mente-músculo, desde luego que no te va a salir bien la sentadilla. Es decir, aquí tenemos que diferenciar entre foco externo y foco interno. Cuando hacemos una conexión mente-músculo, estamos teniendo un foco interno. Nos enfocamos, el enfoque atencional va dirigido a nuestras sensaciones de contracción del músculo, ¿vale? Esto puede ser beneficioso como, por ejemplo, en un curl de bíceps, ¿vale? O en un ejercicio analítico de dorsal, por ejemplo. Pero cuando nos vamos a sentadillas, peso muerto, press de banca, creo que ahí tenemos que priorizar el rendimiento y priorizar ese foco externo. Y el foco externo está demostrado que aumenta el rendimiento, ¿vale? Pensar más en mover los kilos. Es decir, claro, es como estás pensando en mover la barra lo más rápido posible. Eso es foco externo. Que no necesita, que no significa que sea a tirones, que sea sin control. No. Obvio, no. Que un cierto control. Eso es un tema interesante, es decir, hay un pensamiento erróneo alrededor de ser agresivo. Una cosa es ser agresivo y otra cosa es descontrol. Es decir, lo mismo que ser, por ejemplo, hacer las series con control y lentas. No es lo mismo. Una excéntrica lenta, una excéntrica muy lenta y otra cosa es con control. Es decir, tengo control, pum. Y que muchas veces
hay gente que se excede con el control y se excede con ser súper técnico. Está bien, pero es que te van a caer los kilos un montón. Por aquí hay dos partes que me gustaría comentar. Uno, lo primero, lo más importante. ¿Cuánto de importante es la técnica? ¿Es imprescindible hacer una técnica impoluta en todos los ejercicios? No. O sea, ni mucho ni tampoco. Tenemos que encontrar el equilibrio. Si nosotros nos quedamos muy cerca del fallo, por cojones, por cuestiones de esfuerzo, nosotros vamos a desvirtuar un poquito la técnica. Pero un poquito, aunque sea un poquito. Y no pasa absolutamente nada. Es importante la técnica porque a nivel biomecánico tiene sentido que hagamos una técnica en concreto para implicar un músculo. Un músculo objetivo, claro. ¿Vale? Es decir, si está haciendo dorsal y está haciendo un remo, lleva el codo aquí a la cadera para centrarte en la extensión de hombro. No va a llevar el codo aquí. Yo he trabajado de las dos formas, de hecho recientemente. Trabajé unos 4 o 5 meses con Cuba Chelen, que él era más de ningún tipo de tirón, ningún tipo de inercia y intencionalidad la justa. Es decir, todo súper, súper lento, súper pausado. Ahí las cargas te caen exagerado. Sí que es verdad que la sensación a nivel muscular es buena, es decir, sientes la sensación de trabajo, incluso una sensación de trabajo, dices, wow, ¿sabes? Y ahora con Luis, que llevar unos 6 meses trabajando con Luis, es decir, es mucho más intencional. Te digo que he mejorado más con Luis. Tío, es que ¿por qué has mejorado? Si tú vas a hacer un curl de bíceps o yo qué sé, un remo con barra y vas con la intención de voy a hacer la mejor técnica, la técnica impoluta, se van a quedar todo el mundo, todos los del gimnasio se van a quedar flipados con la técnica que voy a hacer un remo. Tío, no, tú no vas a ir motivado a hacer ese remo. Ya no es tema de motivación. No vas a ir motivado y no vas a trabajar de manera intensa ese remo porque estás pendiente de cada detalle de la técnica. Vas a perder foco de intencionalidad, de aplicar intencionalidad a ese ejercicio, de aplicar intensidad. Y que no significa que no nos fijamos en la técnica, que nos fijamos y mucho. Claro. Y le paso vídeos y todo, es decir, a la hora de vamos a intentar mover los máximos kilos con la mejor técnica al máximo número de repeticiones que me permita esos kilos. Pero tío, si tú vas a la haka, a la sentadilla hack, que ahí tampoco se desvirtúa muchísimo la técnica porque estás sujeto, estás guiado. Claro. Tío, tú le vas a meter la intensidad que puedas y más. Obviamente, que no se te vaya la rodilla a cuenca, pero tío, si tú vas a comerte el hierro, vas a reventarte, vas a muerte. Eso es lo que hizo. Vas a muerte, tío, vas a levantar todos los kilos posibles y sacar las máximas repeticiones posibles. Creo que en esta nueva escuela hay un problema real de interpretación, de darle importancia a lo que es importante. Y creo que ahí muchos de nosotros nos estamos dando cuenta que ese no es el camino, que sí, que a lo mejor un remo unilateral en este ángulo puede ser interesante, vale, pero uno, llévalo al fallo de que no te puedas mover y que el resto de tu rutina tenga sentido y no vas a crear un super dorsal con ese remo unilateral, con el rango, o sea, con el ángulo de no sé qué. Al final, la gente que se puso fuerte, como hemos comentado al principio del podcast de tu parte, se puso fuerte en los años 80 y 90, no era por otra cosa porque cumplían las bases. Entrenar hasta reventar, entrenar pesado y la técnica a lo mejor no era perfecta, tú ves el curl de bíceps que arqueaba la espalda, Arnold, pero había tensión constante. Había intensidad, tío. Había mucha intensidad, claro. Y también, al final, cuando nosotros entrenamos de esa manera tan intensa, también no podemos hacerlo con todo el ejercicio igual. Exacto. Es decir, ¿cuándo es importante la técnica? Tío, en un curl de bíceps, en máquina unilateral, pues no va a estar ahí... No. O sea, no va a ir a tope, va a ir, venga, vamos a hacerle un poquito analítico. Claro. Y vamos a tener un foco interno, lo que te he comentado antes. Sin embargo, tío, en un peso muerto va a levantar 300 kilos, lo último que pienso yo es la técnica, tío. Yo quiero levantarlos como sea. Ya. No, es así. Sí, es aparte, así. ves a gente como Nick Walker curleando con 15 kilos, lento, y son 15 kilos de mierda, ¿eh? Y luego ves a gente en los gimnasios curleando con 22 kilos. Claro, y hay ejercicios donde puede aplicar más intensidad, más ese foco externo, que son más multiarticulares, complejos, como quieras llamarlo,
y ejercicios más analíticos, que sí que tiene sentido que sea foco interno, un poquito más analítico, más pausado. No, en mi opinión. Sí, sí, no, yo pienso igual. Pues nada, Pedro, lo vamos a dejar por aquí. Creo que ha estado muy bien. Pues nada, vamos a terminar por aquí. Aparte que tengo una amarilla que flipas, tío. Sí, sí, vale. Así que nada, nos veremos pronto de nuevo. Ya, yo creo que ya en Polonia. No sé si ya. En Polonia Podcast. No, ya. Tú vienes en marzo. Sí, ¿no? vengo en marzo. Así que nada, repetiremos. Porque al final siempre se quedan cosas en el tintero. Totalmente. Siempre hay matices y hay otras. Bueno, y 1000 temáticas que no hemos tocado y nos hemos dejado el bloque de nutrición porque al final se nos hace muy largo, tío. Se nos hace muy largo. Así que nada, un placer como siempre tenerte.